Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 22 de agosto de 2020. Queridos hijos, yo soy la Reina de la Paz, vine del cielo para llevarlos a mi Hijo Jesús, porque solo Él es vuestro único camino, verdad y vida. No viváis lejos de Él. Camináis hacia un futuro en el que muchos abandonarán la verdadera fe y se aferrarán a falsas doctrinas. Una gran confusión espiritual se esparcirá por todas partes y el dolor será grande para mis pobres hijos. Doblad vuestras rodillas en oración. Dadme vuestras manos y os llevaré a la victoria. Prestad atención. Nada está perdido. Todo en esta vida pasa, pero la gracia de Dios en vosotros será eterna. Conozco a cada uno de vosotros por vuestro nombre y rogaré a mi Jesús por vosotros. Adelante sin miedo. Quiero veros felices ya aquí en la tierra y, luego, conmigo en el cielo. Este es el mensaje que hoy os transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por permitirme reuniros aquí una vez más. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. El perfume de los ángeles. El olfato, al igual que los demás sentidos presentes en el ser humano, hace participar a la mente de toda experiencia. Cuanto olor percibe es de inmediato asociado a su posible fuente, y dependiendo si el olor es grato o desagradable, nos acerca o aleja de ella. Pero ¿qué sucede cuando percibimos un olor cuya fuente no se puede identificar o precisar físicamente y que por su belleza y pureza impresiona el alma de quien lo percibe? Decimos entonces que acabamos de experimentar la trascendencia del mundo sobrenatural en nuestro limitado mundo material. Hemos recibido un verdadero regalo de Dios. ¿Es posible que los ángeles emanen perfumes tal como lo hacen el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, Cristo y sus santos? Si esto es así, ¿es acaso posible reconocer su presencia por medio de una fragancia en particular? Evitando caer en cualquier referencia esotérica y de la nueva era, tan tristemente asociada con los ángeles, arcángeles y a tanto pseudo-autoproclamado angeólogo, existe en la historia de la Iglesia Católica una muy bien documentada lista de personajes que han tenido el privilegio de ser el receptáculo de estas manifestaciones divinas. El caso de Santa María Francisca y San Rafael. Sor María Francisca de las Cinco Llagas, de la Tercera Orden Franciscana, nació en Nápoles, Italia, en el año 1715. Su padre era un tejedor, hombre de terrible mal genio. La mamá era una mujer extraordinariamente piadosa, la cual antes del nacimiento de la niña, ante los tratos tan violentos de su esposo y ante el misterioso sueño que había tenido, le consultó el caso a San Francisco Jerónimo, el cual le profetizó que tendría una hija a la cual Dios le hablaría por medio de revelaciones. Cuando la mamá se murió, María Francisca se dio cuenta de que ante el temperamento tan violento de su padre, ella tenía que abandonar el hogar, y un santo sacerdote le permitió que fuera a atenderle la casa cural. Allí estuvo los últimos 38 años de su existencia, y ese tiempo le sucedieron muchos hechos misteriosos. Cuando rezaba el Vía Crucis, iba sufriendo algunos dolores parecidos a los que Jesús sufrió en el huerto de los Olivos, en la flagelación, en la coronación de espinas, al llevar la cruz a cuestas y al ser crucificado. Cada Viernes Santo entraba en agonía como si estuviera muriendo en una cruz, y todo esto lo ofrecía por la conversión de los pecadores y el descanso de las benditas almas del purgatorio. Las gentes decían: María Francisca saca más almas del purgatorio ella sola,
con sus sufrimientos, que todos nosotros con nuestras oraciones. Su condición de salud fue siempre muy precaria. En 1789 el arcángel San Rafael se le apareció y le dijo que Dios lo había enviado para curarla. Al día siguiente, de hecho, la religiosa estaba curada y había retomado sus actividades laborales. Una vez Sor María Francisca tenía hinchada una vena que le impedía hacer cualquier esfuerzo y San Rafael la curó nuevamente. Una vez, mientras el sacerdote Francesco Bianchi estaba hablando, ella olió un intenso perfume que flotaba alrededor de él. El sacerdote le preguntó a la religiosa si ella también lo advertía, y la monja respondió que el perfume provenía del arcángel Rafael, que estaba ahí presente, sin que el sacerdote Bianchi pudiera verlo. El arcángel Rafael siempre ha estado relacionado con el fuerte perfume que emana la planta llamada angélica. Durante la Edad Media, Oriente, que exportaba gran cantidad de especias y plantas medicinales hacia Occidente, descubrió en Europa uno de los pocos remedios que allí no existían, la raíz de angélica. Por aquel entonces era tan famosa que se le atribuían grandes virtudes, sobre todo en materia de longevidad. Muchos médicos elogiaban los méritos de esta planta, que utilizaban para protegerse del contagio de enfermedades infecciosas y prescribían como tónico general en caso de convalecencia. Paracelso luchó contra la peste con la raíz de angélica. Hoy en día sigue siendo uno de los ingredientes en la elaboración del licor de los monjes benedictinos y los cartujos. Una leyenda cuenta que San Rafael reveló a un devoto ermitaño el uso de la angélica, así llamada en su honor. Alguna vez fue llamada arcangélica. Según los autores antiguos, esta planta sería una verdadera panacea, curaría la rabia y las enfermedades propias de las mujeres, volvería amables a las esposas y las suegras amargas y fieles a las extravagantes. Sería también excelente contra el veneno de serpiente y escorpión y permitiría vivir 100 años. Un cierto Aníbal Camus, fallecido en Marsella en 1759, a la respetable edad de 120 años, atribuía su longevidad excepcional al hábito que tenía de masticar cada mañana la raíz de la angélica. Asociaciones misteriosas. Volviendo a la angélica, se creía que pudiese curar la peste y proteger de la misma. En la angélica, el ángel ayuda a la naturaleza. Si se toman en cuenta los principios activos de esta planta, es difícil comprender cómo se pueda tener este efecto, y sin embargo las asociaciones que encontramos en ella actúan de manera misteriosa. Si consideramos la vegetación de esta planta, subraya el estudioso de ángeles Marcelo Stanzione, comprendemos que ésta abraza ambos polos, el polo oscuro de la tierra y el polo luminoso del cielo. En ella la luz y la oscuridad están en equilibrio. Un ángel que conoce también la opresión, la noche oscura del alma, eleva todo a la luz. San Gabriel Arcángel y el bosque de flores. Gabriel es representado por los pintores con flores y con el lirio, que saluda a la pureza de la Virgen. Con su ramo de olivo, subraya las aspiraciones pacíficas de Siena contra la belicosa ciudad de los Medici, y cuando levanta un tallo de amarillo en la escena de la Anunciación es en homenaje a la realeza de María, pero resulta ser más explícito interviniendo directamente con algunas flores en algunas personas. El caso de María de Jesús. El amor por las flores perfumadas de San Gabriel se manifestó también en un acontecimiento que tuvo lugar en Córdoba, España, a la carmelita María de Jesús de Sandoval, discípula de Santa Teresa de Ávila, dividida entre su ángel de la guarda, que amaba mucho, y San Gabriel, por el cual ella alimentó una profunda devoción. No que los dos ángeles fuesen rivales ante ella, pero María pasaba a una sucesión de éxtasis donde veía a su ángel de la guarda ante ella, glorioso y resplandeciente de una belleza celestial. Luego Gabriel, que se une tanto a ellos, que termina eclipsando a su hermano. María no sabe qué pensar hasta el día en que una visión le hace comprender el significado de este juego de escondidas,
Si el ángel de la guarda la guía, le aconseja, la ilumina, a veces la regaña, es a Gabriel, que está frente a Dios, a quien le toca hacer contacto para presentar sus oraciones frente al trono del Altísimo, como muchas flores con que él hace un buqué. Para dar más peso a su demostración, él le deja una vez entre las manos un cesto de oro, rosas del amor, lirios de la pureza, violetas de humildad, margaritas de la sencillez. Sor María de Jesús se apresura para llevar al altar de la Virgen ese regalo tan encantador como insólito. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, prometió que vendría por segunda y última vez, y en esa oportunidad establecería definitivamente en todo el mundo el reino de Dios. Y ahí cada hombre tendrá su juicio final. Y el alma de cada ser humano que pasó por la tierra se encarnará definitivamente en su cuerpo glorioso. Pero Jesús dijo que vendrá en medio de una gran rebelión contra Dios, que solo Él podrá solucionar. Y entonces la pregunta es, ¿qué tan cerca estamos hoy del acontecimiento de la segunda venida de Cristo? En este video hablaremos específicamente sobre esto. Las Escrituras nos muestran el proceso que se habrá de cumplir para la segunda venida de Cristo. Y mientras tanto, habrá un proceso en que coexistan semillas del reino de Dios en medio de un proceso de degradación moral. Y esto no es algo que digan videntes, sino que está en la Biblia y en el Catecismo. La degradación se acentuará sobre el final y aparecerá físicamente la figura del anticristo. Y será necesaria la presencia física de Jesucristo para terminar con toda la degradación y provocar la nueva creación. Pero este proceso será sinuoso y no recto. En primer lugar, porque el triunfo final sobre el mal se producirá cuando todo parezca que está perdido, lo que nos hace pensar que el cristianismo estará casi desaparecido en la tierra en la época del gobierno del anticristo y la gran tribulación. Y en segundo lugar, porque no podemos tampoco pensar que la degradación será lineal. Hay un cierto consenso entre los estudiosos cristianos de que antes de la gran tribulación final habrá una tribulación menor. Quizás estemos en ella o por entrar en ella. Y de ella saldremos debido al apoyo de la presencia espiritual de Jesucristo, lo que a veces se llama venida intermedia, la que inaugurará un periodo de florecimiento del cristianismo con un gran volumen de conversiones y bienestar económico. Pero esto durará por poco tiempo, unos años solamente. Porque nuevamente la fe decaerá y los precursores del anticristo serán cada vez más influyentes. Y el proceso desembocará en la gran tribulación, la llegada del anticristo, la segunda venida de Cristo en gloria, el juicio final y la recreación de toda la creación. La gran tribulación y la tribulación menor son el disciplinamiento que Dios efectuará sobre la humanidad. Hay una hoja de ruta de lo que sucederá a grandes rasgos. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera el trayecto hasta la segunda venida de Cristo de la siguiente forma. Primero, la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Segundo, la conversión generalizada de los judíos. Tercero, una prueba importante y persecución de la Iglesia. Cuarto, una gran y extendida rebelión o apostasía. Quinto, el surgimiento del hombre del pecado, que va a engañar a las naciones y engañará a muchos cristianos que rechazarán la fe, o sea, el anticristo. Y sexto, un último desencadenamiento del mal por un breve tiempo. Pero, ¿en qué parte del camino estamos? Las señales son mixtas.
El Evangelio ya se está propagando por todos los rincones del mundo. Todavía no se ve una conversión generalizada de los judíos. Y hay señales en todo el mundo de persecución a la iglesia, pero no de una forma tan masiva. Pero en otros indicadores parece que hay un mayor avance. Hoy estamos asistiendo a una rebelión a la fe. San Pablo habla de una rebelión generalizada, lo cual sugiere que la fe ha sido aceptada pero luego es desechada. Estamos sin duda en los tiempos de una apostasía de la fe. Disminución de la asistencia a misa, abandono de la práctica de la fe de los padres, separación de las enseñanzas morales y doctrinales que han sido transmitidas desde los tiempos antiguos. Cada vez más personas viven ahora fuera de la cultura construida por la visión cristiana, denostando el espíritu de sacrificio, la disciplina, la tolerancia bien entendida, la familia, la generosidad y la rendición de cuentas a Dios. Pero el proceso es sinuoso porque por un lado crece la apostasía en los lugares donde la fe tenía un asentamiento de siglos. Y por otro lado, crece la fe en los lugares que no habían sido evangelizados hasta ahora, como África, por ejemplo. Este marco confuso y de pérdida de fe en el primer mundo es el caldo de cultivo en el que se revelará el anticristo con todas las señales y maravillas falsas, y con todo engaño oponiéndose contra todo lo que se llama Dios o sea objeto de culto. De manera que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sea quien sea, Pablo pronostica que este inicuo tendrá una gran aceptación en todo el mundo, así como la capacidad de conducir al error a la gran mayoría. Los medios de comunicación globalizados y las tecnologías de comunicación que llegan a todo el mundo instantáneamente ahora hacen posible que un líder pueda tener visibilidad e impacto en todo el mundo. Cualquiera sea la forma que adquiera el engaño, hay una gran cantidad de bases establecidas para la llegada del hombre de pecado. La comunicación en todo el mundo al instante, el secularismo galopante y el antropocentrismo arrogante. Pero hay algo que está deteniendo el proceso por un tiempo, lo que en la Biblia se llama el catejón. San Pablo nos enseña que algo está restringiendo actualmente para que el inicuo aparezca. El maligno está empujando con fuerza en este momento, pero algo lo detiene. ¿Qué es? Sin duda que es Dios, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Pero en algún momento, solo conocido por Dios, este poder restrictivo ya no será suficiente, y vendrá el tiempo del inicuo, que aparecerá, ya sea como una persona, o un grupo, o un sistema. Y esto puede estar siendo acelerado por la debilidad creciente de la Iglesia. Hay un gran número de católicos que se apartan de la fe, con lo que habrá un menor número de oraciones dichas, menos gracias concedidas y menos luz en el mundo. Pero ya sabemos que la Iglesia no desaparecerá aunque se achique, y entonces llegará un momento en que el Señor ya no restringirá al maligno para hacer su último ataque. El por qué Dios permite esto es misterioso y aparentemente tiene que ver con el proceso de purificación de los seres humanos. Lo que hace Dios es permitir que se haga visible lo que ya está en la voluntad y la mente de los que son rebeldes, que se placen en la injusticia y no creen en la verdad. Dios deja que se vean los errores que ya están operativos en el mundo. ¿Y qué hay de los cristianos? ¿Podrán reconocer al anticristo? Será muy difícil de identificar, porque el anticristo se llamará a sí mismo restaurador verdadero del conocimiento de Dios, y aquellos que no comprenden a fondo el cristianismo serán engañados por él, porque lo verán como un legítimo defensor de la verdadera religión y se unirán a él. Verán en él a una persona gentil, misericordiosa, llena de amor, y en la medida que entiendan
el cristianismo como un buenismo, entonces el inicuo será el perfecto representante de la moral del mundo. El anticristo ofrecerá bienestar y prosperidad terrenal, comodidades corporales y placeres espirituales, pero de este mundo y para este mundo. Y sintonizará con los cristianos que actualmente piensan que el objetivo del cristianismo es solamente hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, al tiempo que suscitará la vanidad y el orgullo humanos y los deseos carnales sobre pretexto de modernizar la religión. De forma que el anticristo será aceptado entusiastamente por los apóstatas del cristianismo, a tal punto entonces que los elegidos no estarán seguros si esa figura es el anticristo. Para que esto suceda, entonces el anticristo deberá tener el apoyo del falso profeta que saldrá del seno de las religiones y será legitimado por ellas. Tal será su prestigio que los oponentes a esta figura serán considerados revoltosos y enemigos del bienestar general y del orden. Serán perseguidos y su pequeño número será insignificante. Esto será el preludio de la segunda venida de Cristo. Pero mientras tanto el mundo se está preparando para la llegada del anticristo a través de sus precursores. Esta preparación significa alejar a la humanidad del verdadero Dios y transformar el cristianismo en una religión que se ocupe de que la gente sea buena y no de hacer méritos para la vida eterna.